En el anterior video habíamos visto cómo realizar las consultas básicas, nuestras primeras consultas con el ORM de Django. Si bien en estas consultas hemos conocido alguna sintaxis en especial para obtener diversos valores o algún que otro filtro como tal y cuál es su equivalencia y cómo realizarlo a nivel de SQL, también tenemos que aprender y verificar cómo es que interactuamos en este caso mediante la consulta o el ORM de Django a través de las relaciones que tenemos dentro de nuestros modelos, relaciones que ya vimos en videos pasados. Para esto vamos a ir viendo cómo sería la consulta como tal por cada tipo de relación que existe dentro, o bueno, de cada uno de los tres tipos de relaciones básicas que tenemos dentro de Django y las que todos aprendemos cuando estamos empezando en este framework. Entonces, la primera relación que vamos a hacer y vamos a aprender cómo consultar es one-to-one field. Recordemos que esta relación en anterior video la habíamos dejado como many-to-many. Para cuestiones de este video vamos a empezar, le hemos cambiado la migración y esta vez lo hemos definido como un one-to-one que sigue siendo relación autor y que en este caso puede ser nulo como tal, o sea, es decir, puede quedar en blanco. Entonces, una vez hecho esto, nosotros tenemos un libro que es El Principito y aquí tenemos que seleccionar uno de los autores que tenemos ya registrados o podemos crearle uno nuevo como nosotros deseemos. En este caso voy a decir que el autor es Juan Pérez y le voy a dar guardar. Vamos en este caso a registrar otro libro que se llame Libro Mundial y en este caso un código único que lo voy a poner cualquier código y el autor voy a ser yo mismo. Entonces ahora tenemos dos libros como tal, Libro Mundial y El Principito. Ahora sí voy a irme a mi consola, vamos a detener el servidor y en este caso vamos a ejecutar el mismo comando que habíamos ejecutado en el video pasado, Python Manage Shell, para tener acceso a la consola interactiva. Vamos a importar de core.models, vamos a importar en este caso book y ahora yo tengo por ejemplo acceso a book. Si yo pongo book.objects.all y lo habíamos visto la vez pasada o en el video pasado, me da como resultado la consulta como tal, un listado de tipo query set y cada uno de los objetos de este listado es un libro como tal. Entonces si yo quisiera interactuar con ellos, pues podría interactuar con cada uno como tal, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy a traerme el primer, en este caso, el primer libro como tal? Por ejemplo, El Principito. Entonces voy a decir book.objects.all y vamos a ponerle .first. Esto me va a dar El Principito. Voy a guardarlo dentro de una variable, en este caso libro 1, o vamos a ponerle book 1. Va a ser igual a book.objects.all .first. Lo estoy escribiendo de la manera más fácil posible. Entonces yo pongo book 1 y tengo El Principito. Recordemos que cada libro tiene como atributos el título, el código 1 y el autor. ¿Qué pasa si yo aquí quiero obtener por ejemplo el título? El título lo tendría mediante la sintaxis punto y cómo se llama el campo, en este caso título. Y al presionar enter me va a sacar el título como tal que tiene el libro. Lo mismo si quiero sacar el código único. Pero ¿qué pasaría en este caso si yo lo que quiero sacar es el autor? Yo pongo book 1.autor y en este caso el resultado no es una cadena de texto como me había mencionado anteriormente o me había mostrado, porque esto es una cadena de texto que está entre comillas simple. En este caso me da como resultado un objeto que se llama autor o es de tipo autor y dice Juan Pérez. Esto que me está retornando es este Juan Pérez 23. No es más que lo que yo he colocado en este método llamado str, donde coloqué que me muestre el nombre, el apellido y la edad, que lo habíamos visto en videos anteriores. Pero ¿qué pasa si yo quiero acceder a la edad del autor de este libro? Pues para eso tendría que hacer lo siguiente: book1.autor y luego tengo que escribir punto y el nombre del campo, pero del modelo autor. En este caso se llama edad. Si yo presiono enter, ya me da el número 23 como tal a secas.
De esta manera yo voy accediendo a la información como tal que está relacionada en este caso, a este libro como tal, a este autor. Es una relación one-to-one, así que básicamente la relación one-to-one, si bien hace referencia a la forma una validación de cantidad a la cual puede estar relacionado cada objeto, la forma de acceder a los atributos del objeto relacionado es mediante punto y se va a hacer de esta manera sin ningún problema. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo pongo book1.autor.id? Me dice el número 4. ¿Qué es esto de autor? ¿Qué es esto del punto ID? Bueno, ¿qué es esto del punto ID? El punto ID es la clave primaria que tiene el modelo, es decir, este campo único autoincremental que tiene como registro en la base de datos, que permite que sea como una especie de índice como tal y que me permite identificarlo de forma única. Ahora, yo sé por qué estoy obteniendo el número 4. Imaginemos que yo quiero obtener, por ejemplo, todos los libros de este autor llamado Juan Pérez. Lo puedo hacer directamente a través de su nombre Juan Pérez o puedo filtrar tal cual desde, ¿qué cosa? Desde su ID. Entonces, ¿yo cómo haría eso? Pues miren, yo puedo poner book.objects.filter y aquí yo puedo filtrar por el autor. Yo digo autor y en este caso yo conozco el ID. Entonces autor ID va a ser igual al número 4. De esta manera, si yo presiono Enter, me va a dar como resultado el libro El Principito. Porque ese libro tiene enlazado en este caso al autor con ID número 4. Ahora, en internet pueden ver que de repente algunos lo colocan en la consulta así, .objects.filter y escriban autor ID sea igual a 4. Si yo presiono Enter, miren, en este caso he escrito la palabra autor, miren cómo lo he escrito. Voy a limpiar la consola y vamos a Python Manage Shell y a repetir el ejemplo. Vamos a traernos de core.models, traemos book y vamos a traer autor también. Listo. Yo les había mencionado que para filtrar por el ID número 4 de los autores, podría hacerlo de la siguiente manera: book.objects.filter y aquí poner autor, que es el nombre del campo que está en la relación. Su guión ID es igual al número 4 y esto me da este resultado. Pero les mencionaba que también pueden en internet encontrar la consulta de la siguiente manera. Por ejemplo, el modelo.objects.filter y aquí pueden encontrar como autor ID igual a 4. Presionamos Enter y nos da el mismo resultado. Y pueden encontrarla también de esta manera. ¿Cuál es la diferencia? Pues vamos a averiguarlo. Miren, si yo coloco esto y coloco .query, presiono Enter, bueno, vamos a guardarlo primero en una variable. Books 1 va a ser igual a book.objects.filter autor ID igual 4. De esta manera vamos a poner books 2 va a ser igual a la otra forma, book.objects.filter y vamos a colocar aquí autor ID igual 4. Entonces si yo coloco books 1.query, bueno, esto tengo que colocarlo dentro de un print books 1.query, miren, me está haciendo un select de donde selecciona cada uno de los campos de esta tabla llamada, de la tabla llamada book, donde el autor ID sea igual al número 4, el autor ID de la tabla book. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo pero con books2.query? Pero hago lo mismo con la otra manera. Autor subió un ID. Dice que está seleccionando el ID, cada uno de los campos de
core book, donde el autor ID de la tabla core book sea igual a 4. Ambas maneras lo están a nivel de SQL, están ejecutando el mismo SQL. Digamos que al menos en una relación y al menos a este nivel como tal, entendamos que estas dos consultas son iguales a nivel de SQL y que son simplemente dos maneras diferentes de escribir lo mismo. ¿Por qué aquí acepta? ¿Por qué acepta ambas? Cuando se ha creado la tabla book y se ha hecho la relación en la base de datos, el campo como tal que enlaza la relación, si bien en el código hemos colocado la palabra autor, Django automáticamente coloca o le complementa con un subguión ID para colocar como una nomenclatura para saber que lo que está enlazando es la clave primaria del otro modelo, que en este caso es ID, y por eso lo coloca de esta manera como autor subguión ID. Y de esa manera yo puedo acceder directamente a filtrar de este modo. Cuando por lo general esto de aquí lo colocamos con doble subguión, lo que normalmente uno entiende, por eso les digo que al menos de momento tomémoslo como algo igual, pero eso hay que tomarlo con pinzas porque ya más adelante vamos a volver a tocar este tema como tal, pero ya aún mucho más adelante, pero al menos en este nivel entendámoslos como son dos formas de escribir lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Como les mencionaba, esta de aquí lo que está haciendo es llamar directamente al campo que así se llama en la base de datos en la tabla, pero cuando vemos esta sintaxis con doble subguión, lo que solemos entender como tal es que al tener el doble subguión está accediendo o está realizando una subconsulta como tal para verificar ese campo en la tabla relacionada y verificar y filtrar cuál es, si el valor es igual al de esa tabla. Es un concepto que tal vez inicialmente no lo puedas entender, pero más adelante lo vamos a ir viendo cuando retomemos temas de consultas, optimizaciones, etc. Y vamos a ver que ahí sí se muestra de una forma diferente y que no siempre da el mismo SQL como tal, como en este caso lo estamos viendo, que nos está dando la equivalencia del mismo SQL tanto para Books 1 como para Books 2. Es algo curioso, pero hay que irlo aprendiendo y tomarlo con pinzas y saberlo de momento, porque en internet vas a encontrar muchos ejemplos. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar la relación y voy a colocar una relación foránea y vamos a ejecutar la consulta para ver en este caso qué es lo que sucede, y vas a ver que básicamente es muy parecido. No te preocupes, tú lo vas a ver súper rápido. Yo voy a pausar el video, voy a hacer la migración y ahí empezamos de nuevo con las consultas. Ya he realizado la modificación. Ya como ven, ahora tenemos una relación foreign key. Si vamos aquí al admin de Django, vamos a ver que seguimos teniendo los dos libros, pero en este caso la relación ha cambiado y aquí podemos crear, por ejemplo, otro libro y enlazar al mismo autor y no va a haber ningún problema. Por ejemplo, vamos a agregar un nuevo libro, libro 2. Y vamos a poner el mismo autor y vamos a darle guardar y lo va a guardar sin problema. Listo, ahora tenemos 3 libros y ahora vamos a ejecutar las consultas y vamos a ver cómo interactuar con una clave foránea. Vamos a irnos aquí, vamos a detener el servidor, vamos a escribir Python manage shell de core.models, vamos a traernos book y vamos a ver, si yo pongo book.objects.all, tengo el mismo resultado. Ahí no ha cambiado nada. En este caso vamos a traernos, por ejemplo, el primer libro, first book, va a ser igual a book.objects.all.first. Yo tengo first book y ahí está el principito. Y en este caso, si yo quiero acceder a su relación first book.autor, lo hago de la misma manera como lo hacía con one-to-one field. ¿Por qué? Porque a nivel de infraestructura o a nivel estructural,
en la forma de la normalización de la base de datos y cómo se ha creado la estructura es la misma. No ha cambiado más que la regla como tal de relación. En one-to-one field, nosotros tenemos que una relación como tal, un mismo objeto de la relación no puede estar relacionado con más de un objeto relacional, pero cuando es foránea tenemos que sí puede estar relacionada con más de uno. Esa es básicamente la diferencia a nivel de aquí de código como tal cuando estamos accediendo a la consulta. Yo puedo seguir haciendo lo mismo. Firstbook.autor. Por ejemplo ID y me va a seguir saliendo el mismo resultado, etcétera. O yo puedo traer su edad y va a seguir funcionando sin ningún problema. Incluso la consulta, cuando yo haga el book.objects.filter y yo haga el autor su -id igual 4, esto va a funcionar igual. No va a cambiar. ¿Por qué no va a cambiar? Simple y llanamente porque, como les digo, a nivel estructural es igual a one-to-one field. Donde sí va a cambiar en la siguiente relación que vamos a ver, que es la many-to-many. Ahí sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque no solamente cambia, ahí sí cambia a nivel relacional como tal y estructural también. Ahí donde sí hay una diferencia como tal. Entonces voy a volver a cambiar la migración y voy a ponerle de many-to-many. Voy a pausar el video, ustedes lo van a ver en un instante, pero voy a cambiar la relación. Ahorita volvemos. Bien, la relación ya se hizo, ahora la relación volvió a ser many-to-many. En este caso solo necesitamos pasarle como parámetro el modelo relacional. Y ahora sí cambia un poco también desde la forma como agregamos, ¿qué cosa? La relación. Cuando vamos a agregar el autor nos aparece un listado donde podemos seleccionar más de un autor como tal. En la relación, si yo le doy guardar, esa relación va a estar para todos ellos. Si yo pongo libro mundial y solo coloco uno y le doy guardar, cuando vuelve a entrar aquí solo me aparece sombreado 1. Pero por ejemplo en libro 2 yo sembré los 3 y me aparecen 3. A nivel visual ha cambiado y a nivel relacional también y a nivel estructural también, y lo vamos a comprobar con la consulta. Miren. Yo voy a irme aquí, vamos a detener esto. Python Manage Shell. Vamos a traernos de core.model, vamos a traernos tanto book como autor. Y digo, lo primero, vamos a traernos el primer book, por ejemplo. A ver, aquí me he olvidado de algo. Vamos a relacionar. Nos hemos olvidado de algo. A ver, vamos a comprobar primero las relaciones. Libro 2 tiene 3 relaciones. Libro mundial tiene 1 y el Principito no tiene ninguno. Ok. Vamos a abrir cada una de estas. ¿Para qué? Porque lo que quiero es vincular el código, obtener cada uno de ellos. Principito, libro 2 y libro mundial. Listo. Ahora sí vamos a detener esto. Vamos a ir aquí, vamos a ir a Shell, de core.models, vamos a traer tanto autor como book. Y ahora voy a decir, vamos a traernos primero el que dice Principito en este caso. Principito es aquel que tiene como código único este de aquí. Entonces vamos a decirnos book1, que es Principito, o Principito. Vamos a decirnos que es igual a book.objects.filter. Vamos a decirle que el CU va a ser igual a este, pero el CU es una cadena, así que ponerlo como cadena .first. Si yo pongo book Principito, ahí lo tenemos. Vamos a traernos el segundo libro, en este caso libro 2. Bueno, primero vamos a traernos el libro mundial, que tiene, vamos a ir en orden. Libro mundial, entonces book mundial va a ser igual a book.objects.filter. Vamos a decirle que el CU es igual al siguiente .first. Vamos a decirnos ahora el book libro 2, book libro, vamos a decirle book.objects.filter, donde su código sea igual y el código de este libro es 2323.
así, punto first. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, si yo pongo book, principito, punto, la relación, el campo relacional es autor. Presiono enter y miren ahora lo que me sale. Me sale que ya no me sale autor, etc. Recordemos que el Principito, ese libro, no tiene ninguna relación asignada. Es decir, no tiene un autor relacionado. Y miren lo que me sale todo esto. Que lo que indica básicamente es que es un objeto de tipo relacional, pero tiene la palabra manager. Y tiene una serie de signos que no conocemos. Básicamente lo que está haciendo aquí es que está haciendo referencia a un objeto en memoria. ¿Y por qué pasa esto? Porque, como les mencioné, la forma de relacionar cambia, la estructura relacional cambia y la relación también. Cuando hacemos una relación de muchos a muchos, lo que se está creando internamente es una nueva tabla, que en este caso combina ambas, libro y autor, y en este caso esa tabla contiene una relación en la cual autor se relaciona con esa tabla y libro con esa tabla. Por lo tanto, esta tabla intermedia como tal, en la que guarda el conjunto de relaciones. Y como guarda un conjunto de relaciones, lo que tenemos que hacer nosotros es entender que cuando es una many to many y entendemos que es una nueva tabla que se ha creado internamente y guarda un conjunto de relaciones, es que para consultar, por ejemplo, cuáles son los registros que se tienen relacionados como tal de un objeto, tenemos que hacer otra consulta para obtener ese conjunto de valores relacionados. Es decir, si yo pongo book, principito, punto, autor, yo tendría que hacer punto y decirle, así como al inicio yo puse aquí filter, en este caso voy a hacer lo mismo, como si yo estuviera llamando al modelo, en este caso autor. Imaginemos que este autor es este de aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí yo estoy llamando a la variable, al nombre del atributo que yo le puse en el código como tal, pero que a nivel de consulta y del ORM de Django en sí es un modelo como tal, al cual estamos accediendo. Y como estamos accediendo a un modelo, tenemos que ejecutar una consulta en él. Por ejemplo, all. Yo presiono enter y ahora recién me da un resultado de tipo query set que me está mostrando vacío. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, el libro Principito no tiene ninguna relación. Entonces vamos a hacer lo mismo pero con, por ejemplo, book mundial. Entonces book mundial punto autor punto all. Recordemos que book mundial tiene un solo objeto relacionado, que en este caso es autor Oliver Sandoval. Presiono enter y miren, me da como resultado una lista de tipo query set que dice dentro de él Oliver Sandoval. Entonces aquí acceder a la información ya es diferente, ya es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una consulta luego de la consulta que ya hicimos para obtener la información, y luego para recorrerlos hay que recorrer ese resultado de esa otra consulta, ya no es directo como tal, como lo habíamos hecho antes. Y ahora si yo por ejemplo pongo book, en este caso libro, punto autor, punto all, me sale que el libro como tal, libro 2, pues tiene 3 relaciones. Ahora, aquí no puedo escribir solamente punto all, yo puedo escribir toda la sintaxis del ORM de Django que existe. Tanto aquí yo puedo haber escrito un punto filter, yo puedo haber escrito un punto order by, un punto lo que existe dentro de la documentación de Django para el ORM de Django. Pero lo vamos a ir viendo más adelante, solo que no quiero rayarlos con más cosas. Basta que aunque entiendan este concepto. Cuando tenemos una relación many to many y queremos acceder a la información relacionada en ese campo, tenemos que hacer otra consulta como tal para poder hacerlo. Fíjense que primero obtuve el objeto como tal del libro y luego para traer sus autores hago una consulta para el atributo autor de ese objeto que he traído. Esa es la sintaxis correcta, pero no se preocupen que lo vamos a ir viendo más adelante con varios ejemplos, porque vamos a seguir trabajando con el ORM y toda esta información que les estoy mostrando vamos a aplicarla para mostrar el resultado dentro del navegador.
Así que no se preocupen, lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el curso. Simplemente es un adelanto, es un primer acercamiento a las consultas relacionales con el ORM de Django. Cualquier duda o consulta ya saben que pueden dejarla tanto en la parte de comentarios, por las redes sociales, por correo electrónico, etc.